Bienvenidos a Liderazgo 365. Quiero que hablemos de un tema muy práctico, muy cotidiano, que sirve para nuestro crecimiento espiritual. Hablemos de cómo derribar al gigante que se ha levantado frente a nosotros, que nos está impidiendo avanzar y alcanzar esas metas que hemos trazado para nuestra vida en lo inmediato, a mediano plazo, y que muchas veces por no tener la disposición, las herramientas adecuadas a la mano o la idea de cómo enfrentarlo, nos provoca mucho retraso. Lo importante de este tema es que lo que tú y yo no confrontamos regularmente nos detiene, entorpece nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Por eso, esta conversación se tiene que tomar con madurez, se tiene que hacer para provocar una ruptura del estancamiento y procurar esa excelencia espiritual que cada uno de nosotros desea alcanzar. Hay unas señales muy evidentes que podemos tomar en cuenta que nos muestran si estamos estancados producto del levantamiento de una gran oposición. Cuando te hablo del gigante que se levantó delante de nosotros, como la historia de David y Goliat, es esa gran oposición que si nosotros la medimos con nuestras fuerzas, naturalmente nos vamos a detener, nos vamos a intimidar y vamos a abandonar quizás el proyecto porque entendemos que no podemos seguir adelante. Pero es importante que reconozcamos si estamos en ese nivel, si estamos llegando a ese punto y cómo evitarlo para poder seguir adelante y tener éxito en nuestro desarrollo, en nuestra vida. La primera señal que nos habla de cuando un gigante nos ha intimidado es que evitamos asumir riesgo. Todo en la vida requiere que asumamos un riesgo. Aún en el plan más elaborado, el plan más esclarecido, con más información disponible para ser precisos a la hora de tomar la decisión, implica un riesgo. Y si nosotros no estamos dispuestos a asumir esos riesgos, vamos a perder grandes oportunidades que requieren perseverancia y esfuerzo. Quizás tienes por delante el deseo de contraer matrimonio, de iniciar una empresa, de asumir un compromiso, de aceptar una promoción que es de envergadura, que requiere un gran esfuerzo de tu parte. Pero si no estás dispuesto a pagar ese precio y a dar lo mejor de ti, o de alguna manera te sientes intimidado por el proceso, eso no significa que estás mal. Pero sí que tienes que reconocer que hay que tomar carta en el asunto y entender que todo implica riesgos en nuestra vida. También existe el miedo a ofender a otros. Cuando estamos en un proceso donde hay cierta oposición, regularmente nosotros nos ponemos muy pasivos y no queremos intimidar, dañar, afectar a nadie, que nadie se sienta ofendido, pero debemos entender que no podemos controlar esto y que cuando tomamos decisiones, cuando emprendemos algo, hay personas que van a estar de acuerdo y otras personas no van a estar de acuerdo. Quienes debemos estar claros en los objetivos que tenemos y poder pasarle el filtro a ese proyecto para entender si es conveniente o no somos nosotros. Ahora, la opinión la recibimos con humildad, pero no debe determinar los pasos que tenemos que dar. Y muchas veces, por temor a ofender a otros, no damos ese paso de fe hacia adelante. Otra señal importante que nos muestra si nos hemos dejado intimidar por un gigante es que mostramos una dependencia excesiva sobre otras personas, en otras personas. Y esa dependencia excesiva me lleva a detenerme en el camino y no tener quizás la valentía o la determinación de entender que una persona puede estar en una etapa de mi caminar y en otra tener que apartarse y yo tengo que seguir adelante. Otra señal delicada es el liderazgo que tiende a ser muy controlador, que nosotros por temor vamos a querer controlar todo en el ambiente porque entendemos que solamente sale bien si lo estoy haciendo yo. Y detrás de eso lo que hay es un temor disfrazado. Lo cierto es que cuando no identificamos a tiempo estas señales, el temor se vuelve una atmósfera, se convierte en parte del sistema.
nosotros somos muy afectados porque todo el que participa en ese ambiente se contamina. ¿Por qué? Porque nosotros estamos atemorizados. Hay un ejemplo muy importante que la mayoría de nosotros conoce en la Biblia, en la palabra de Dios, que es la historia de David y Goliat. Está en Primera de Samuel 17. Del verso 45 al verso 47 hay información muy importante. Aquí vemos cómo un gigante se levanta, un gigante literal, un hombre de gran estatura que estaba intimidando al ejército de Israel. Y la gran trampa es que él desafió a una persona. Si todo el ejército se unía, lo iba a vencer. Pero él logró sembrar el temor y decirle que uno de ustedes se enfrente conmigo. Entonces él tenía las de ganar, humanamente hablando, por el tamaño, por la fortaleza, la destreza que tenía, el manejo de la lanza, de la espada, de la jabalina. En ese momento eran las armas de guerra más comunes y cualquiera que se enfrentara a él tenía las de perder. Pero hay algo interesante que nos dice esta historia, y es que David entendió tres cosas muy importantes. David entendió a quién él estaba desafiando. David entendió quién iba a conquistar ese gigante y entendió también quién iba a ser el beneficiado. Te quiero responder estas tres preguntas. ¿De quién era la batalla? El verso 45 dice que Goliat estaba desafiando al Señor de Israel, porque él le dice: tú estás desafiando al Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel. O sea que David se puso en su lugar. Lo más importante que podemos hacer nosotros cuando tenemos un proyecto es ponernos en nuestro lugar. Saber cuál es nuestra batalla, con quién es nuestra batalla, porque muchas veces asumimos batallas que no son nuestras. O asumimos batallas que están en nuestra mente. O asumimos una disposición de corazón que no está necesariamente en la disposición de la otra persona. Y por no conversar, por no dar el paso al frente, esas situaciones no se esclarecen. Entonces lo primero que David tenía claro es de quién es la batalla. Goliat estaba desafiando al pueblo de Dios. Por lo tanto, Dios iba a interceder por su pueblo. Nosotros somos hijos de Dios, somos hombres y mujeres de fe que damos lo mejor de nosotros, pero no estamos solos. Dios es como un padre. Y así como un padre cuida al hijo, no hace todo por el hijo, pero sí lo ayuda, lo orienta, lo apoya. Asimismo, el padre se encarga de ayudarnos, de guiarnos, de darnos sabiduría. Y es lo que David está usando a su favor. Número 2, ¿quién tendrá la victoria? Pues David le dijo: hoy el Señor te conquistará, te entregará en mi mano. ¿Por qué? Porque era un hombre de discernimiento. El discernimiento espiritual es una herramienta que logramos cuando a través de nuestra vida devocional aprendemos a acercarnos a Dios y entender las cosas espirituales que están a nuestro alrededor. Muchas personas quieren ignorar este mundo espiritual, pero es real. Es tan real como el físico que nosotros podemos tocar. Este es intangible, es invisible para nosotros, pero está allí. El oxígeno para nosotros también lo es, pero está allí porque nuestros pulmones se llenan de ese oxígeno. Y porque yo no lo pueda ver, no significa que no existe. Eso mismo pasa con la guerra espiritual. Cuando tú y yo estamos en una batalla, ya sea personal, familiar, profesional, no solamente estamos participando de un desafío físico, también hay uno espiritual. El que no lo reconoce, pues ya va perdiendo en esa batalla. Tercera pregunta: ¿quién es el beneficiado? Dice el verso 47 de Primera de Samuel 17 que David dijo: el pueblo de Dios será beneficiado. El Señor rescatará a su pueblo. Y nosotros estamos bajo ese cuidado del Señor. Mira qué interesante. Goliat estuvo amedrentando por más de 40 días al pueblo de Israel. Así como nosotros podemos tener una situación muy prolongada. Lo más delicado de no enfrentar los gigantes, de no aprender a derribar los gigantes, es que cuando una situación en nuestra vida se prolonga demasiado tiempo, termina mutilando nuestra fe,
termina derribando nuestras fortalezas y regularmente nosotros abandonamos el camino. Por eso siempre será más fácil abandonar un proyecto que mantenernos firmes cumpliendo cada uno de los compromisos. Ese es el atajo. El que yo diga no puedo, esta situación es muy grande para mí, pero lo que he querido esclarecer para nosotros en este día es que no estamos solos. Sí hay capacidad en nosotros, pero debemos detenernos en el camino y considerar las herramientas que tenemos, la disposición que tenemos que imprimir y cuáles son los beneficios que nosotros vamos a obtener. Vale la pena esforzarse en el matrimonio, vale la pena esforzarse en el proyecto, vale la pena dar lo mejor de nosotros, aunque en este momento no estemos viendo los resultados que queremos. Y todo esto es para derribar el gigante que hoy nosotros debemos identificar, que se llama miedo. Ese temor disfrazado de una prudencia excesiva que nos está apartando de la meta. Y esto comienza a conectarse con nuestras actitudes, con la falta de carácter, la inmadurez, comienza a exacerbar el conformismo en nosotros y se vuelve una bola de nieve que termina provocando un desastre, una avalancha contra nosotros donde ya no hay más nada que hacer. Por eso hoy debemos romper con ese estancamiento. Por eso debemos recibir la chispa que el Señor pone a nuestra disposición a través de la fe, que podamos detenernos en el camino y decir, yo sí puedo, déjame evaluar, déjame buscar ayuda, déjame tocar una puerta, porque muchas veces somos orgullosos y no queremos pedir ayuda, no queremos reconocer que necesitamos el aporte de otros. No lo olvides, durante 40 días el pueblo estuvo estancado. Y David todos los días, Goliat todos los días afectando el pueblo. Y David tuvo que entrar en escena y decir, no, esto se acaba hoy. Tú no vas a seguir intimidando al pueblo. Tú tienes que pararte en el camino y decir, yo voy hacia adelante, yo voy a tomar en serio este proyecto, yo voy a ser valiente y yo no voy a retroceder. Si tú llevas esto al plano profesional, te toca hacer un buen análisis de campo, poder hacer un buen presupuesto, poder identificar con quién cuentas y comenzar a dar esos pasos, aunque en el camino las cosas se puedan complicar. No niegues la realidad de la adversidad, no te estoy diciendo esto. No minimices la oposición, pero tampoco magnifiques el problema, tampoco magnifiques la oposición que estás enfrentando. Tienes que preguntarte hoy, ¿en qué lugar me siento cómodo? ¿En qué lugar me acomodé? ¿En qué lugar entré en una zona de confort que hoy me está impidiendo avanzar? Y hay una oración poderosa que tú y yo podemos hacer y decirle, Señor, examíname, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, que pueda yo tener ese indicador de qué es lo que anda mal en mi vida. Señálame cualquiera que sea su causa para que yo pueda cambiar, para que yo pueda mejorar, porque lo que yo no atiendo se convierte en una razón de estancamiento. Lo que yo oculto viene a ser una piedra de tropiezo. Lo que yo ignoro no lo puedo mejorar. Lo que yo no mido no lo puedo controlar. Lo que yo no enfrento, yo no lo voy a derribar. No olvides esto. El gigante no cae cuando yo lo ignoro. La victoria yo la tengo cuando enfrento al gigante. Goliat iba a estar ahí 40 días más, pero ese día se detuvo la intimidación porque David fue valiente. No era perfecto. No estoy diciendo que era perfecto. Si vemos su hoja de vida, nos vamos a dar cuenta que era una persona sujeto a las mismas pasiones que nosotros, pero estaba decidido. Tenía fe, sabía cuáles eran las herramientas que él había aprendido a utilizar. ¿De dónde vamos a partir? De lo que sabemos hacer, de lo que mejor hemos hecho, donde hemos podido tener éxito, en lo que nos hemos logrado destacar. Ahí está nuestra fortaleza, vamos a reforzarlo, vamos a identificar nuevas oportunidades, vamos a trabajar
con esfuerzo y con valentía. Vamos a estar dispuestos a hacer los cambios que sean necesarios, aunque duelan. Y entonces comenzaremos a ver los resultados. Yo concluyo con estas palabras que deseo que te animen y te fortalezcan. Yo quiero recordarte que Dios no pone a prueba nuestra vida para humillarnos. Dios pone a prueba nuestra vida para que evitemos la vergüenza mañana. Dios pone a prueba nuestra vida para que hoy podamos atender esa dificultad que hemos estado obviando. Él usó lo que tenía a la mano. ¿Qué tú tienes a la mano? David era pastor de ovejas. Él tenía un saco, él tenía una honda y se dio cuenta que lo único que le hacía falta era las piedras para las ondas, para la honda que tenía en la mano, lo que quizá muchos conocen como el tirapiedras. Entonces, él buscó esa piedra, la puso en su saco, en su aljaba, allí donde lo podía guardar, y enfrentó al gigante. Y lo venció. Y esta no es una postura ideal que nosotros estamos trazando, un cuento de hadas. Estamos hablando de la victoria de la fe. Estamos hablando de la victoria de la determinación de aquel que no se negó a dar el paso. Que en la historia quede establecido que tú no te diste por vencido. Que quede evidenciado que tú luchaste. Y que si en algún momento caíste, te volviste a levantar. Que quede evidenciado que tú eres de los que no vuelven atrás, sino que tú eres de los que sigues adelante para alcanzar ese galardón, ese resultado, esa meta por la cual te preparaste, para la cual precisamente has llegado a este momento. Tienes que decirte a ti mismo, a ti misma, yo no llegué hasta aquí para volver atrás. Yo no llegué hasta aquí para darme por vencido. Yo no llegué hasta aquí para abandonar el proyecto, la familia. Yo no llegué hasta aquí para ponérsela fácil al enemigo. Si tienes un tema con tus hijos, en estos días escuché a una persona decir, yo no tuve hijos para regalárselo al enemigo. Tú y yo tenemos que luchar por nuestros hijos, tenemos que luchar por el matrimonio, tenemos que dar lo mejor de nosotros para ver los resultados. ¿Quién dijo que sería fácil? ¿A quién tú y yo admiramos que no haya pagado un alto precio para lograr ese objetivo de vida? Nosotros que estamos hablando de liderazgo, debemos entender que esa influencia del liderazgo es producto de la construcción de un esfuerzo continuo, de una visión clara. Y la visión es cada vez más clara cuando nos identificamos con esa misión de vida. Tenemos visión, tenemos misión, hemos identificado los valores que nos van a ayudar a permanecer firmes. Tenemos la convicción, tenemos el enfoque. Pongamos la mirada en el objetivo. Tenemos que nosotros entender que de la nada, nada surge. Para nosotros poder ver esos resultados óptimos que deseamos alcanzar, para poder ser identificados como personas excelentes en todo lo que hacemos, tenemos que estar dispuestos a dar lo mejor. Y si nos podemos, por un momento, si nos detenemos y verificamos esas personas que a nuestro alrededor han crecido, hay un común denominador y es el esfuerzo. Es la determinación, es el deseo de alcanzar la meta. Es que estuvieron dispuestos a pagar el precio. Y tú y yo hoy estamos aquí, no por casualidad, recibiendo este mensaje. Es porque somos más que vencedores. Si en un momento del camino la prueba, lo prolongado del proceso, dilató tu fe, afectó tu fe, disminuyó tu visión, hoy es el día donde recibes en Dios esas nuevas fuerzas para avanzar, para continuar.
te quiero recordar, no estás solo, no estás sola. Acude al Señor, busca a las personas que están a tu alrededor, apóyate en esos amigos que siempre han estado ahí, no los que te han dicho lo que quieres oír, sino los que han sido honestos. Recibe ese mensaje. Cuando venga el gigante, toma la piedra, usa la honda que sabes usar y derríbalo. Nada es imposible, cree. Tienes la capacidad para lograrlo, pero lo importante es aprender a usar las herramientas que tenemos. Este encuentro de hoy es un ladrillo, no es un edificio. Nosotros queremos encontrar el edificio, pero la vida no es así. La vida se trata de que hoy Dios me regala un ladrillo y yo lo utilizo en la construcción de ese proyecto de vida del cual soy parte, del cual tú eres parte. Usa ese ladrillo, aprovecha el tiempo que no vuelve. Hay 3 cosas que jamás vuelven: la palabra dicha, la flecha lanzada y el tiempo perdido. Así que optimiza el tiempo, es efectivo en mano, optimiza tus oportunidades, aprovecha las personas que Dios ha puesto a tu alrededor para que continúes creciendo, porque es un tiempo oportuno de avanzar y construir. No olvides seguirnos, darle por favor a like a nuestro contenido, ver lo que tenemos en carpeta. Te puede interesar muchísimo los temas que hemos tratado, los invitados que hemos tenido. Comparte este material que puede ser de muchísima bendición para cualquier persona a quien se lo puedas enviar. Y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Dios te bendiga.